Buenos días, México. Buenas tardes, España. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia del ciclo Poesía de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. A nombre del director del Instituto de Investigaciones Filológicas, el doctor David García Pérez, les doy la bienvenida y les presento a la doctora Ana Gallego Cuiña de la Universidad de Granada, que nos hará una breve presentación de su maestro, el poeta y profesor estudioso de la literatura, Ángel Esteban. Después tendremos la conferencia, acto seguido, del doctor Ángel Esteban, y si hubiera tiempo, atenderíamos las preguntas, los comentarios del público. Entonces, muchas gracias nuevamente a la Universidad de Granada y al Instituto Cervantes por esta colaboración, este intercambio, y esperamos que sea de mucho interés para todos ustedes que nos están siguiendo esta conferencia. Seguramente así lo será. Muchas gracias. Ana, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. Gracias también a Luis García Montero, compañero y amigo. Gracias al Instituto Cervantes y, por supuesto, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México por la organización de este acto, en el que también participa la Universidad de Granada, a la que represento como vicedecana de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras, pero sobre todo, y me gustaría poner el énfasis en esto, como profesora de literatura latinoamericana del Departamento de Literatura Española, que ha sido y sigue siendo uno de los buques insignias de los estudios literarios en lengua castellana de España. A él pertenecemos Ángel Esteban, nuestra conferenciante de hoy, y yo misma, como un puerto a sus barcos, ¿no? Usando ese extraordinario verso de Luis García Montero, que de alguna manera también nos sigue perteneciendo. Un departamento que se ha prodigado en la última década en los estudios transatlánticos a través del proyecto I+D Letral y de su revista, y en la investigación de las literaturas y culturas latinoamericanas contemporáneas a través del grupo IBRIS y de nuestro máster en estudios latinoamericanos. Todo ello orientado al ensanchamiento del horizonte de comprensión y reflexión sobre los diferentes procesos de unidad, diversidad, sincretismo, hibridez que conforman la cultura literaria de nuestra América, sin duda una de las más ricas y vivas del mundo. Como decía Borges, en el orden de la literatura, como en los otros, no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de causas y manantial de una infinita serie de efectos. No es baladí, pues, que hoy estemos aquí celebrando, aunque sea virtualmente, la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, que es resultado de un trabajo en común, sostenido en el tiempo, y de los puentes que refuerza y construyen el Instituto Cervantes, la Universidad de Granada, la UNAM, a un lado y otro del Atlántico. Y pienso que la persona que mejor significa este cruce y este empeño es Ángel Esteban. Una de las tareas más complejas que hay es presentar a un maestro y a un amigo, más aún cuando se trata de un amigo del alma. Optar por el tono aséptico y distanciado es un artificio completamente inverosímil, y de lo que se trata aquí es de conseguir el crédito de todos y de todas ustedes, porque es lo que merece este acto. Si opto por la honestidad, caigo directamente, casi como Bélix, en una marmita de superlativos mayúsculos, que tampoco resultaría creíble. Confieso que a mí lo del punto medio no se me ha dado nunca demasiado bien, así que es preferible evitar el experimento y opto directamente por leerle la biografía de Ángel Esteban, uno de los mejores latinoamericanistas de España. Y creo que esta frase lo dice todo. Ángel Esteban es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada desde 2009. Visiting Professor en las de Delaware desde 2003, Montclair State de 2009 a 2014 y Brown 2019. También ha sido profesor invitado en más de 30 universidades europeas, americanas y asiáticas. Ha realizado más de 20 ediciones de obras clásicas, y voy a mencionar solo algunas porque también su propia biografía es casi inverosímil, la de José Martí, es el grandísimo especialista a nivel mundial, Gabriel García Márquez, Julio Ramón Ribeiro, Juan Montalvo, Juan León Mera, Miguel de Carrión, La Monja Alférez, Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards, Javier Cerca,
Rafael Cadena, Gustavo Firmá, entre otros. Sus últimos ensayos son El flaco Julio y El escribidor, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa cara a cara, de 2014. El escritor en su paraíso, 30 grandes autores que fueron bibliotecarios, de 2014 también. Y El hombre que amaba los sueños, Leonardo Padura, Entre Cuba y España, de 2018. Sus obras han sido traducidas a 9 idiomas: francés, inglés, polaco, chino, japonés, coreano, árabe, turco y portugués. Es autor también de 2 centenares de artículos en revistas especializadas y ha editado más de 20 antologías y libros de conjunto. Voy a mencionar solo los últimos, ¿no? Los que están recién salidos del horno. Una edición de la poesía de la venezolana Yolanda Patín, Premio García Lorca Patín, 2020. Una edición crítica de la novela Hombre sin mujer, del cubano Carlos Montenegro, que está a punto también de ver la luz su edición de la novela de Leonardo Padura, Máscaras, en la editorial Cátedra. La conferencia que hoy nos va a dictar se titula La lejanía metafísica de la mujer en el canto del afán amoroso, de Rubén Bonifaz Nuño. Estoy completamente segura de que la van a disfrutar muchísimo, así que sin más preludio, pues les voy a ceder con mucho gusto y sobre todo con mucho cariño y admiración la palabra a Ángel Esteban. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta presentación. En nombre tuyo propio, en nombre de nuestra amistad, en nombre de formar parte del mismo departamento y sobre todo en nombre de la Universidad de Granada como vicedecana de Actividades Culturales. Y quiero agradecer, evidentemente, no solo a la Universidad de Granada por haberse hecho cargo de esta representación, sino sobre todo, pues eso, a la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el Instituto Cervantes, que ha patrocinado este acto concretamente, y bueno, a todos aquellos que han tenido parte en esta presentación y en esta actividad, en la colección de esta actividad. Entonces voy a compartir la pantalla y para sí, yo creo que ya creo que se ve, sí. Bien, entonces, yo estoy muy contento de estar aquí, muy honrado de estar en este ámbito porque, digamos que no me lo merezco. El otro día el doctor Quirarte decía, bueno, este grupo que estamos aquí, estos 4 profesores, poetas, Luis García Montero, Marco Antonio Campos, Ángel Esteban y yo, claro, yo me sentía en este grupo de gente tan relevante en el mundo de la poesía y en el mundo de la academia, me sentía como un hermano menor, ¿no? Como un pequeño entre gigantes. Entonces, por eso agradezco muchísimo el honor de estar aquí. Y este tema lo he elegido, la lejanía metafísica de la mujer en el canto del afán amoroso, porque dentro de la obra de Rubén Bonifaz Nuño siempre se ha destacado todas esas novedades en la forma poética, los experimentos, por así decirlo, formales, y todo eso empieza precisamente en esta parte del libro Imágenes del año 53 y además va a ser como la matriz para lo que va a ocurrir en los libros posteriores. Esta conferencia la he planteado desde la órbita de la ansiedad y de la búsqueda, porque creo que son 2 palabras, bueno, en las que se pueden ver muchísimos autores de la época de la que voy a hablar, aunque todo tiene su antecedente. Yo creo que esto llega desde el modernismo, porque en Rubén Darío había una ansiedad por la búsqueda de algo, y es la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la poesía del futuro, que coincidía con esta idea de Mallarmé, de la perfección absoluta, del libro como obra total, que era también una superación del romanticismo, el romanticismo como la búsqueda de la identidad, una identidad distinta, ya no tanto la belleza en sí, como la identidad nacional, por aquello de las independencias que se acababan de producir. Y en la vanguardia, toda esta línea que llega al modernismo, buscando la belleza, esa ansiedad por la búsqueda de la belleza, pues llega al futuro, pues llega a su máxima expresión. Cuando dice Vicente Huidobro que el poeta es un pequeño dios, se busca la originalidad precisamente en la idea de creación. Y en la posvanguardia, que es el momento en el que
Rubén Bonifaz Nuño empieza a escribir, digamos, los años, por decir una época en la que me voy a centrar, años 40 y también años 50, se puede hablar, por un lado, de una recuperación de la tradición, pero ahí está esta poesía de compromiso, de la coloquialidad, la conversacionalidad, una vuelta a los clásicos, pero tendríamos que ver hasta qué punto y por qué y de dónde viene ese sentido de la búsqueda al que yo me estoy refiriendo, me quiero referir en Rubén Bonifaz Nuño. ¿De qué hablamos cuando hablamos de búsqueda? Hay un libro de Víctor Frank de 1946 que, claro, no tiene mucho que ver con la poesía de Rubén, pero sí tiene mucho que ver con la época en que se escribe El canto del afán amoroso. Estamos hablando de 1946. El libro es El hombre en busca de sentido y habla de su experiencia en un campo de concentración de este psiquiatra austriaco. Y estamos en el momento de las posguerras mundiales, donde hay nuevos sentidos y nuevas ubicaciones, y donde Rubén va a tener una importancia, y en concreto en este texto del que yo quiero hablar, por lo que se refiere a la reubicación de la mística convencional, de la mística clásica. Entonces, por ejemplo, el existencialismo y el surrealismo son unas nuevas ubicaciones. Cortázar, en el año 40 y tantos también, justamente en el momento en que Rubén está escribiendo su canto amoroso, del afán amoroso, escribe, no lo publica hasta los años 90, pero escribe su libro La teoría del túnel, donde quiere ubicar el surrealismo no como una corriente literaria, sino como una forma de vida. Eso me parece que es lo que es importante. Aparecen los marxismos, el nihilismo, el culturalismo, por supuesto la teología de liberación, algo muy típicamente latinoamericano, que también es una búsqueda de sentido y que comienza por esas fechas, en mitad del siglo. Bueno, ¿qué diríamos del realismo mágico, la búsqueda de la identidad, la novela total? Es decir, en el fondo todas estas cosas, y en las que yo también me refería a Rubén, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden conseguir estructuras. Frente a ese caos que se ha avecinado desde la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, buscan estructuras, buscan decir qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Frente a ese mundo que es difícil de comprender, cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos describir, cómo lo podemos explicar. Entonces Rubén, yo pienso que esa ansiedad tiene que ver, está relacionada con la búsqueda de las estructuras. Y la tesis sería la tesis de esta conferencia sería cómo ajustar el contenido a la forma, el modo de ajustar el contenido a la forma. Es decir, Rubén está buscando, desde mi punto de vista, las estructuras en el contenido y las estructuras en la forma. En los contenidos es evidente que todo lo que él maneja, todos los temas que él maneja, o todas las ideas que él maneja, que tienen que ver con su amplia formación filosófica y literaria, con los clásicos, desde los clásicos grecolatinos hasta la época en que él escribe, tienen que ver con estructurar el universo de algún modo. Es la Biblia, es el orfismo, es la cábala, o cabalá, como se quiera decir, es la alquimia, son también esas teorías sobre los contrarios, la teoría de Nicolás de Cusa, de la coincidencia de los opuestos, que no tienen nada que ver con la dialéctica hegeliana de la tesis y la antítesis y una síntesis tercera unificadora, sino que es una experiencia de eso, precisamente una complementación de los contrarios en una experiencia unificadora. Las correspondencias están clarísimas, desde los griegos existen las correspondencias, luego evidentemente Baudelaire las pone de moda y los modernistas continúan la senda de Baudelaire. Y estos temas fundamentales de su poesía, que son los temas de siempre, el amor, la muerte, el tiempo, el alma y el cuerpo, que para él, como sabemos, son lo mismo, no hay una separación platónica entre el alma y el cuerpo, sino que son parte de lo mismo. Estos temas clásicos pues son los que le van a dar, son aquellos en los que van a buscar precisamente unas estructuras. Y esto se complementa con la forma. Diríamos que sería el fondo de la forma, las estructuras de la forma. También existen estructuras para la forma. En concreto, la experimentación métrica. Eso ya lo sabemos, no voy a profundizar en ello. Los sonetos con acentos no convencionales. Hay una reflexión muy interesante sobre el soneto y, curiosamente, su primer libro de sonetos, el primer libro, La muerte del ángel, es algo más tradicional y a partir de imágenes, todo lo que tiene que, a partir de los libros que vienen a partir de imágenes, todo lo que es el soneto es experimental. Luego los poemas con versificación muy variada y ritmos diferentes, una acentuación poco corriente, sobre todo ese descubrimiento y ese marchamo que le da siempre la acentuación de la quinta sílaba, por ejemplo, frente a lo común que había sido la sexta, apoyada en la primera o la segunda o la tercera, ¿no? Luego, lo que él dice en su poética del 51, el sonoro vaso y el agua.
Los materiales poéticos para el pensamiento deben fundirse de tal forma que el resultado sea líquido, y esas son las palabras de su poema, líquido y claro, que junto al aire se endurezca libre y preciso. Ya decía Sandor Cohen que en la obra de Rubén hay una fe en la unidad del fondo y de la forma. Para plantear todo este tema de la importancia que tiene el consenso entre el fondo y la forma, quisiera, aunque solo sea un minutito, plantear lo que Jacques Rancière describe en su libro La palabra muda, desde hace 10 o 11 años, o 12 años. Él habla de los términos clásicos de la poética aristotélica, es decir, la inventio, que sería la elección del tema, la dispositio es la organización de las partes y la elocutio es la ornamentación conveniente del discurso. Este es el orden de jerarquía. Lo primero es siempre el inventio, es el tema, es aquello de lo que se va a hablar. Después está la estructura, la organización de las partes. Y finalmente es la locutio, es decir, qué palabras se le pone, cómo se ornamenta, digámoslo así, en términos aristotélicos, ese tema que es lo importante. Dice Rancière que a partir del siglo XIX el esquema cambia absolutamente, sobre todo a partir de los franceses y del Víctor Hugo de mitad de siglo, porque este Víctor Hugo que duró prácticamente todo el siglo entero. O sea, a partir de ese mitad de siglo es cuando el esquema está cambiando. Entonces la locutio, es decir, el cómo expresar las ideas, que antes solo decía a la inventio, a la elección del tema, ahora se emancipa por el poder de la palabra y ocupa el lugar de la inventio, ¿verdad? Y hay una inversión de la jerarquía interna porque es la parte material, es decir, las palabras, lo que ocupa el lugar de la parte intelectual. También habla Rancière de los principios de la poética de la representación de Aristóteles, algo parecido a lo que decíamos antes. La ficción es lo importante, porque es la mímesis, la imitación, es la idea fundamental de Aristóteles. Luego habla de la genericidad, porque esa ficción tiene que ser contada en un género. Cada ficción o cada idea o cada historia tiene que ser contada con un género, tiene que ser conforme a un género. Y al final viene el decoro. ¿Qué es el decoro? Esas acciones y discursos apropiados a la naturaleza del género, es decir, sería el locutio, cómo se dicen estas cosas. Y la locutio siempre estaría sometida a la ficción inventada. Pues bien, en la época moderna ocurre lo contrario, hay una nueva poética en la que el estilo es la potencia misma de la obra. Esto es importante porque al primado de la ficción se opone el primado del lenguaje y los temas, ya habrá una igualdad en todos los temas y el estilo será indiferente, es decir, se puede experimentar. Al principio del decoro se opone la indiferencia del estilo con respecto al tema representado y por eso se puede experimentar y por eso los modernistas experimentan y por eso los vanguardistas terminan de experimentar. ¿Qué ocurre cuando llega ese momento de después de la vanguardia en el que empieza a escribir Rubén Bonifaz Nuño? Para él, el qué tiene la misma importancia que el cómo. Digamos que hay una poética, lo que diríamos como una poética del consenso. En las estéticas de medio siglo, en la posvanguardia se plantea esto. ¿Por qué? Porque la búsqueda del sentido significa que la estructura se va a buscar tanto en los contenidos como en las formas. Fijaos cómo en Los demonios y los días, ese libro del año 56, que es posterior al libro Imágenes, que es donde yo voy a comentar algunos textos del canto del afán amoroso, dice lo siguiente: yo también conozco un oficio, aprendo a cantar, yo junto palabras justas en ritmos distintos, con ellas lucho, hallo la verdad a veces y busco la gracia para imponerlas. Es interesante, ¿qué es la poesía? Es juntar palabras en ritmos distintos. Entonces, lucho con ellas para encontrar la verdad. Es decir, tenemos por un lado la forma, pero la forma tiene que ver con una verdad que yo estoy buscando. Y busco, pero no la busco, la verdad no la busco en general o de cualquier forma, sino que busco la gracia para imponerlas. Esa gracia es encontrar la palabra precisa, encontrar la forma precisa de decir. Y en eso consistiría un poco la poética del consenso. La poesía es fundamentalmente lenguaje, es palabras, es forma. Ya decía Evodio Escalante, comentando la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, que la poesía no puede ser nunca una pura explosión desarticulada, menos todavía un espasmo libidinal, sino el resultado de un juego consciente con las reglas de la composición. Y por eso en la poética del 51, que se publicará en Imágenes en el 53, es importantísimo todo lo que se dice acerca de este consenso. Bueno, acerca de la importancia que tiene la palabra, porque la poesía es palabra. Dice, nunca el tema es de por sí poesía, sino solo desolada materia. Y luego dice, el asunto no es la fuente
de la dulce hermosura. Es cierto que la poesía está en las palabras, pero es importante también lo que se dice. De hecho, en la entrevista con John Bennett dice: los valores éticos son más importantes que los valores estéticos. Es decir, aquello que digo, aquello que es el contenido, tiene mucha importancia porque es lo que se va a transmitir. Y lo que te va a dar la palabra, lo que te va a dar la poesía es esa belleza o esa forma que va a ser, algo que encante, que guste, que entre de una manera diferente a como se diría esa idea de otra forma. Entonces, esa preocupación por la forma le lleva a él, a Rubén, incluso a manifestar lo que son sus recetas de cocina. Lo sabemos, ¿no? En una entrevista con Rafael Lubiano hablaba de 3 recetas. Una, la de Díaz Mirón, tratar de que no se acentúen en un mismo verso las mismas vocales. 2, poner el mayor número de palabras en cada verso. Un verso con 5 palabras es más sonoro necesariamente que un verso con 2 palabras de la misma medida. Y tercera receta de cocina, usar el mayor número de letras en cada verso. Y luego lo explicaba de esta manera. Que como ve usted, son recetas de cocina, pero son absolutamente infalibles. Usted lea a Píndaro, a Lucrecio, a Dante, a Víctor Hugo, a Shakespeare, a Lope de Vega, y verá como los versos que tienen más palabras, los que tienen los acentos en distintas vocales y los que tienen más letras, son los que suenan. Es decir, hay una preocupación absoluta por cómo voy a decir las cosas. Porque precisamente ahí es en lo que se va a diferenciar el lenguaje poético de otro tipo de lenguaje. Y eso es lo que me interesa, ¿no? En cuanto al canto del afán amoroso, me ha interesado, como ya he dicho, por eso, precisamente porque el canto del afán amoroso creo que trata, por primera vez en la poesía del libro Imágenes, por primera vez en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, trata de conjugar el fondo con la forma, ¿para qué? Para proporcionar estructuras que den sentido al mundo. Entonces, lo que es interesante es que el sentido al mundo se lo da tanto el contenido, es decir, las cosas que estoy diciendo, las ideas de las que yo me sirvo, como la forma de decirlas. Dice, y por supuesto me centraré en el canto del afán amoroso en la mujer. Dice Rubén Bonifaz Nuño: nada de lo que yo escribí hubiera sido posible si no fuera porque las mujeres me fecundaron. Así, con ese sentido del humor que tenía, esa gracia que tenía, ¿no? Así, en papeles invertidos, lo que preparó el parto de mis libros fue la fecundación que, con su presencia, efectuaron en mí las mujeres. Bueno, Sandro Cohen ya dijo que Imágenes, el libro en el que está introducido el canto del afán amoroso, es el libro más experimental. El canto es del año 47, pero bueno, el libro se publica en el 53. En este libro empieza a explorar la naturaleza íntima de diferentes versos y los mezcla de manera no acostumbrada. No se trata de un versolibrismo sin normatividad, nacido de la vanguardia y continuado en la poesía conversacional, sino de una búsqueda consciente de nuevos ritmos y esquemas, precisamente lo que yo he llamado la importancia de la búsqueda de las estructuras. Luego, como sabemos, es un material muy heterogéneo de este libro. Imágenes, combina sonetos, décimas o cuasidécimas, liras, estrofas de pie quebrado. Comienza con los endecasílabos acentuados en quinta, que van a ser los más típicos de su impronta como ejemplo para la poesía suya, para la contemporánea suya y para la posterior, y luego en estrofas que terminan en versos de pie quebrado de 5 sílabas, etc. Entonces, estas formas serán la base para sus libros, para muchos de sus libros posteriores. Entonces, en el canto del afán amoroso vamos a ver que hay una unidad entre el fondo y la forma. Como ya he dicho, escrito en el año 47, es un momento que está justo en el comienzo de la época de posguerra, en el que se elevan las preocupaciones por el sentido y por la búsqueda. Y me interesa muchísimo que el canto del afán amoroso aparezca justo en la última sección del libro Poemas de Amor. Y aparece después de Poética. Es curioso porque Poética está escrito después del canto. Está escrito en el año 51. Pero cuando tiene que colocarlo en el libro de Imágenes, coloca primero la Poética y cuando termina la Poética, coloca los Poemas de Amor, uno de cuyas partes es precisamente el canto del afán amoroso.
Y ahí, precisamente en esa poética, se está tratando ese tema de la importancia que tiene el consenso que yo vengo aquí diciendo sobre entre la forma y el fondo. Dice, por ejemplo, en esta poética: se mezcle la música con el tema formando una misma sola hermosura. Creo que eso está clarísimo, evidentemente. Otro verso. Pero nunca puedan ser los objetos en poema lo que son ellos solos, sino más de lo que son. La palabra les dé lumbre, intensidad y sentido. Es decir, estoy buscando la estructura, estoy buscando el sentido en las cosas, pero ese sentido que tienen las cosas, o que yo quiero encontrarle en las cosas, va a ser más fácil de ver si la palabra poética les da la lumbre, la intensidad y el sentido. Bueno, el título de esta conferencia es La lejanía metafísica de la mujer. Eso tiene mucho que ver con el planteamiento que hace Rubén Bonifaz Nuño de la mística. La mística, cómo lo plantea en este libro y cómo lo planteará en otros libros, porque sabemos que esa primera manifestación de la mística en imágenes, luego pues tendrá recorrido en muchos de sus libros amorosos, de temas amorosos, por ejemplo, en Los demonios y los días del 56, La flama en el espejo del año 71, ¿verdad? Por ejemplo, en Albur de amor en el año 87, o del templo de su cuerpo en el año 92. En concreto, quiero ahora introducir, porque me parece que es muy importante, este texto del afán amoroso, del canto del afán amoroso de Rubén Bonifaz Nuño dentro del contexto de la mística de mitad del siglo, porque pienso que la mitad del siglo XX, justo en ese momento que decíamos de Víctor Frank, del libro de Frank, del El hombre busca de sentido, pues hay como una especie de corriente mística que recupera, de alguna u otra manera, recupera la mística tradicional. En concreto, pues el canto del afán amoroso de Rubén está basado en el Cantar de los Cantares y, por supuesto, en la traducción de Fray Luis de León. También hay ribetes de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y yo pienso que lo fundamental en este texto es que, la idea de la mujer inalcanzable, la ambigüedad mística, y luego está el asunto del cuerpo y alma como elementos, como un mismo elemento, ¿no? Digamos, no como algo separado, sino como un mismo elemento. Muy diferente es, por ejemplo, el libro Enemigo Rumor, que también es de la época de José Lezama Lima, donde están los sonetos a la Virgen, que son también de los años 40, como el canto de la famosa, aunque un poquito antes, son como 4 o 5 años antes, los escribe Lezama unos 3 o 4 años antes que escriba Rubén Bonifaz Nuño su canto del afán amoroso, o por ejemplo La noche oscura del cuerpo de Jorge Eduardo Eyelson, el peruano de la generación 50, la misma generación, digamos, es casi coetáneo. Yo creo que nació Eyelson con una diferencia de un año entre el nacimiento de Rubén y de Eyelson. Y en este texto, La noche oscura del cuerpo, evidentemente ya por el título se ve que hay una inversión liminar. La mujer se convierte en hombre, se habla, bueno, evidentemente Eyelson está hablando de su homosexualidad, y el alma se convierte en el cuerpo. Veremos que Rubén Bonifaz Nuño es distinto a estos dos. Digamos que estaría como un término medio de los dos. Y bueno, si para continuar con el mapeo brevemente de la mística de mitad del siglo, se podría hablar muchísimo, pero por ejemplo, gente como poetas como Jorge Guillén, el español, que su libro Cántico, que es un libro místico, fundamentalmente místico desde el punto de vista, es del año 28, pero es que la versión definitiva, con muchísimos más poemas, es del año 50, y diríamos que es el poeta de la mística civil. Ángel Gaztelu, el escritor, el poeta cubano también del grupo de Orígenes, su Gradual de Laudes, que es del 55, mismo año que el libro de Eyelson, es una mística absolutamente tradicional. Hay una recreación directa, sin matices, de la mística tradicional. O el caso de Cardenal, que es distinto, nicaragüense, hay una mística constante, cósmica y revolucionaria en toda su trayectoria, no solo en su primer libro en el que hay elementos místicos, del 56, que es Epigramas, sino también pues, en libros como Getsemaní, Kentucky, del 64, o el Canto Cósmico del 89. Digamos que Ernesto Cardenal es un escritor místico desde la cabeza a los pies, desde el principio hasta el final. Bueno, podríamos definir el elemento místico en el canto del afán amoroso con respecto a la idea
lejanía metafísica de la mujer como el rastro de la serpiente. ¿En qué sentido? Pues que este canto del afán amoroso es, en cierta medida, ambiguo, móvil y sinuoso. Es decir, va y viene, sube y baja, desarrolla constantes oposiciones que se sintetizan. Dice el poeta, y aquí viene precisamente las palabras donde define lo que es la lejanía metafísica. Dice, hay en muchas partes de lo que escribí una cierta identificación de la mujer con la Virgen María, es decir, una lejanía metafísica de la mujer que no se va a destruir nunca y que entonces se trata de borrar de algún modo con el instrumento de la palabra. Es decir, yo estoy lejos de ti, pero mi palabra tal vez esté cerca de ti. Esto es importantísimo para lo que he anunciado al principio. Es decir, hay una búsqueda de estructuras, las estructuras quieren dar un sentido a la vida, al universo, al paso del tiempo, a los temas de siempre, al amor, a la muerte, quieren tratar de comprender todo eso. Entonces hay esta lejanía metafísica de la mujer con la que trata él los temas místicos, pues se borra o se trata de borrar de algún modo con el instrumento de la palabra. Es decir, yo estoy lejos de ti, pero mi palabra, tal vez con mi palabra pueda llegar a conectar contigo, ¿no? O estar más cerca de ti. María representa la inaccesibilidad de la mujer, lejos de nuestro alcance por ser pura y perfecta, y que solo se alcanza, como decía él mismo, por la poesía. Digamos que aquí podría haber una huella de Rilke en Marienleben del año 13. Digamos que no es un texto confesional católico, sino más profundo y general, porque, como sabemos, Rubén utiliza todo, utiliza el cristianismo, utiliza el alquimia, esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una necesidad de un ordenamiento, que el ordenamiento no se circunscribe a una manera de pensar, sino que él, con esa gran formación intelectual, filosófica que tenía, literaria, pues quiere, digamos, utilizar todos los palos, ¿no?, para llegar a ese ordenamiento, a una aplicación, a una respuesta a la búsqueda de un orden. Solo un breve apunte para concretar ahora finalmente los poemas de Rubén, comparándolo con los dos que hemos visto antes, con los dos primeros, ¿no?, que hemos visto antes, que eran Lezama y Eilson. Fijaos, en Lezama hay como una especie de misticismo estático. Hay quizá algún movimiento, porque él llama a la Virgen, dice, pero sí acudirás, allí te veo y tal. Entonces, el verte, ola tras ola, van todo dominando, viene a invitarme a lo que creo, que es mi paraíso y tu verbo encarnado. Aquí no hay ninguna duda sobre nada, y el camino es un camino expedito hacia un punto, ¿verdad? En tan despierto tránsito, lo feo se irá tornando en rostro de la mano. Es decir, la aparición de la Virgen lo que hace es un tránsito de lo feo, de las cosas que no se entienden, que no gustan, hacia el rostro del amado. Vemos aquí ya la misma terminología mística aparece, ¿no? Y al final dice que esa aparición de la Virgen, o esa identificación con la Virgen, pues le llevará, tu sombra hará la eternidad más breve. Este verso, que es un verso magnífico, pues lleva a concretar esa unión, la unión mística. Es decir, pasa muy rápidamente de la vía purgativa a la vía iluminativa. La purgativa casi no pasa, pero de la iluminativa a la vía unitiva hay un paso mínimo. En Eilson sí que existe la ascensión, una ascensión clara y directa, desde la vía purgativa hasta la vía unitiva. Lo que pasa que es una inversión doblemente transgresora. Por un lado, hay una inversión material, el alma se convierte en cuerpo. Y, digamos, con respecto a lo que es la tradición clásica de la mística, y hay una inversión genérica, la mujer se convierte en hombre. Su libro, Noche oscura del cuerpo, de 55, hay un camino ascendente, pero de esta otra forma, pero desde el cuerpo. Primero, el primer poema, de esos 14 poemas, el primer poema es el cuerpo anterior. Entonces, en ese poema se realiza el viaje, pero a través del propio cuerpo. Es decir, nada que ver con el alma. Saliendo de la casa sosegada, como decía San Juan de la Cruz, a la luz. En la mitad del poemario tenemos el cuerpo secreto, es el poema central. Ahí aparece la luz, como aparece en la mística tradicional. Y a partir de ahí el cuerpo se comunica con el universo y asciende. Pero es una cosa física, no es una cosa espiritual. Y luego el último cuerpo es la apoteosis, la unión final con el otro. A partir de ahí ya no es yo, sino que somos nosotros. Y el cuerpo se liga con el mundo gracias al contacto de ese cuerpo con el otro por medio de la defecación. Es decir, es una cosa absolutamente
digamos, física, nada que ver con lo espiritual. Entre esa unión estática absolutamente espiritual y clásica del Lezama y esta unión corporal, que también es un camino ascendente, está el canto del Afán Amoroso. Dice Rubén que en este canto ya hay, bueno, ya hay en el libro de imágenes y en el canto amoroso, hay poemas que ya son míos. El primer libro en el que el sentido de búsqueda es auténtico, formal y temático. Este canto son 25 poemas con muchas combinaciones, sonetos, metros regulares, rima sonante y consonante, acentuación originales. Aquí aparece lo de la quinta sílaba, por ejemplo. Hay una influencia clara del Cantar de los Cantares, en la versión castellana de Fray Luis de León. Y luego hay lo que yo he llamado una ambigüedad mística, en todo, que también se manifiesta en todo el libro de imágenes, en todo el poema amoroso. Porque se dirige ¿a quién? A la amada, a Dios, a la Virgen María, al amor en abstracto. Varía el punto de vista él, ella. Lo vamos a ver en algunos de los ejemplos que vamos a ver a continuación. Es interesante ver, por ejemplo, la trayectoria. Aquí, bueno, yo he puesto 14 pasos, los poemas son 25, pero estos son más o menos los pasos que da. Desde el primer poema hasta el último, que el primero sería presentación, el segundo último sería la recapitulación, estarían las tres vías, la purgativa, la iluminativa y la iluminativa, pero no es ascendente, no va hacia arriba siempre y no es recto, sino que va haciendo, como decíamos, el rastro de la serpiente, ¿no? Va siendo un poquito sinuoso. Por ejemplo, la presentación, se habla de ella y son símbolos marianos. Luego, directamente pasamos a la unión. Gracias a ella hay una unión. Pero después, más adelante, la voz poética va a solicitar la unión. Y después, el camino desde el conocimiento mutuo. Se habla del camino. Y una vez que se habla del camino, otra vez vuelve a la unión. Sube directamente hacia arriba, hacia la unión. Y de esa segunda unión va a bajar hasta el primer momento. Sería la vía purgativa, hacia la angustia y el dolor. Después sube un poquito hacia el camino, o sea, nos explica el camino hacia la perfección unitiva. Después habla de la posibilidad de perfección, pero todavía no se ha conseguido perfección. Después habla del deseo de unión, un estado anterior a la unión, y luego otra vez tenemos la unión, la perfección. Y una vez que ha concretado por tercera vez el punto 2, el punto 5 y el punto 10, ha concretado la perfección, la unión, vuelve otra vez al camino ascendente y a la lejanía metafísica de la mujer. Nuevamente vuelve a la ascensión y a la unión, y luego hay 5 poemas muy interesantes, son casi los últimos, serían el 20, 21, 22, 23 y 24, en el que hay un énfasis en la unión, y hay una especie como de protoculminación o de culminación. Pero es que cuando llega el último poema, el 25, que diríamos podría ser ya la explosión absoluta de esa plenitud que ya ha manifestado en los últimos poemas, de repente vuelve otra vez a recapitular, dialogando con su corazón sobre el día en que estaba desesperado. Ella llegó y el corazón le abrió las puertas, es decir, vuelve otra vez al principio del camino, o sea, como a las posibilidades, a la esperanza, ¿no? de la consecución de la unión. Digamos que en ese sentido, la mística de Rubén González Nuño lo que hace es manifestar de una manera mucho más consciente la idea de que estamos en un proceso de búsqueda, que hay una ansiedad por la búsqueda de algo que le pueda asir al sentido de la vida. Bien, me parece que la misma estructura del canto del Afán Amoroso lleva hacia ello. Para terminar, porque tampoco quiero hablar demasiado, llevo ya un buen rato, simplemente voy a hacer algunas aproximaciones brevísimas a 3 poemas del canto para un poco ir concretando todo lo que se ha dicho hasta aquí, hasta ahora. Fijaos el primero de todos, el que hemos dicho que es la presentación. Este es un poema muy conocido. Dios te salve, preserve Dios tu santa soledad y el río de tus horas. Lejana siempre, ajena siempre a mi dolor te guarde. Solo tu amor señale tu camino. Huerto cerrado, templo cerrado, flor cerrada. Que Dios sea contigo, que permita que vivas como eres, que mi amor no te duela y que sea siempre esperado el fruto de tu vientre. Estamos ante una manera diferente de decir el Ave María. Aquí hay unas secuencias del Ave María, ¿no? Dios te salve, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Que Dios sea contigo, todas estas cosas.
Es decir, por un lado utiliza esa forma de una oración que todo el mundo conoce, pero por otro lado hay algo que ya lo han dicho todos los críticos que han hablado sobre el sentido místico de algunos poemas o de algunos libros de Rubén Bonifaz Nuño, hablan de la plegaria como uno de los elementos propios de la mística, ¿no? Todo lo que está en verde son plegarias, y la plegaria está en subjuntivo, son como deseos, ¿no? Deseos de encontrar algo, de encontrar sentido. Te salve, preserve, te guarde, señale, sea contigo, permita, no te duela, sea. Es decir, todo esto, digamos que nos está llevando, nos está adentrando en el camino de la búsqueda mística. Luego, por supuesto, la lejanía metafísica aparece siempre. Lejana siempre, ajena siempre a mi dolor te guarde. Es decir, esta lejanía metafísica es una especie de distancia, donde no importa, esto es muy interesante, me parece interesantísimo en él, no importa lo que ella pueda hacer en mí, sino lo que ella sienta. Es decir, no lo ve como muchas veces pasa en la poesía egocéntrica de los poetas que solo miran, no miran al otro, sino que miran lo que el otro le da, lo que recibe del otro y lo que siente, lo que uno siente. Aquí lo que se está planteando es lejana siempre, ajena siempre a mi dolor te guarde. Es decir, es el sentimiento de ella, lo más importante más que lo que pueda sentir yo. Bueno, por supuesto, esta expresión de huerto cerrado, templo cerrado, flor cerrada, que aparece en la traducción casi tal cual, ¿no? En la traducción del Cantón de los Cantares de Fray Luis de León también nos remite directamente a la idea de la búsqueda de las estructuras, porque el mismo Fray Luis de León, cuando explica lo que significa esto, dice que la Virgen es una fortaleza, es un recinto resguardado. Sabemos que, por ejemplo, esta imagen vuelve a repetirse en libros del templo de su cuerpo. Han pasado casi 50 años, ¿no? Desde el canto del afán amoroso hasta el templo de su cuerpo, y sigue utilizando esta misma imagen. Por supuesto, la lejanía vuelve a aparecer otra vez, y al final la ambigüedad, porque el fruto de tu vientre, evidentemente estamos hablando de Ave María, es Jesús, pero cuando nosotros conectamos este poema con el resto de los poemas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del amor de él, del amor que siente la voz poética, o sea, el sujeto poético, de que estamos hablando del amor mismo, no de él, sino del amor, estamos hablando de la unión. Por lo tanto, hay una cierta ambigüedad. Vamos a ver el poema 3, en el que se manifiesta de una manera muy clara la lejanía, la idea de los contrarios y la necesidad de saber. Esa necesidad existencial que aparece, como ya he dicho, en los poetas o en general en los escritores, de los intelectuales y filósofos de la época de la posguerra, ¿no? de los años 40 y pico, de 45 en adelante. Y me pregunto, amada, te pregunto, ¿por qué este amor nos liga dulcemente cuando libre nos deja y nos libera, ay, tan amargamente al sujetarnos? Nos miramos a oscuras, conocemos. Conozco la razón de la distancia y tú me das la de la cercanía. ¿Y por qué estamos increíblemente próximos en la ausencia, lejos estando juntos? Amada, niña clara, extraña mía, ajena a mí. Me deslumbro en mis manos cuando logran la efímera certeza de tocarte. Ajena, extraña mía, porque te amo, estoy en paz conmigo. Hoy, tal vez, te comprendo y me comprendes. Me interesa mucho aquí la estructura de este poema, la estructura. Fijamos, es un poema cerrado, circular. Y me pregunto, amada, te pregunto. Aquí están las preguntas y luego está aquí las respuestas. O no, o tal vez la respuesta, porque hoy tal vez te comprendo y me comprendes. Me pregunto, te comprendo y me comprendes, ¿no? Ese camino desde la Inquisición, de lo que necesito saber para entender el mundo, o para entender lo que sea, hasta la comprensión, aparece aquí. Pero también aquí aparecen muchas veces los contrarios. Y los contrarios, en lugar de ofrecer caos o estupor, como hemos dicho al principio, y eso es muy interesante, la coincidencia opositor de Nicolás de Cusa, lo que hacen es precisamente buscar una armonía. Nos liga, libre nos deja y nos libera al sujetarnos. Distancia, cercanía. Próximos en la ausencia, lejos estando juntos. Hay como los contrarios y luego los contrarios de los contrarios, ¿no? Hay como ¿no? La voz poética que ¿no? se centra
precisamente en ofrecer la idea de estos contrarios que quieren acabar, que empiezan con las preguntas y que acaban con la comprensión, ¿no? Bueno, la terminología mística aparece aquí, amada, niña clara, etc. Y luego también la importancia que tiene esa unión entre el alma y el cuerpo, o esa, no la unión, sino esa armonía o esa manera de hacer que sea lo mismo lo espiritual que lo corporal, ¿no? Y por supuesto al final la necesidad de saber, que tal vez esté satisfecha, hoy tal vez te comprendo y me comprendes, ¿no? Porque la mística es una luz que aclara todo. Y por último, para terminar, el poema del final. El poema del final, que es como una vuelta atrás hacia el día del encuentro. Y que yo creo que esto refuerza muchísimo el sentido de la búsqueda. Porque si de repente terminamos el libro o terminamos el canto con una unión absoluta como en la mística tradicional, pues ya no hay nada más que decir. Y además sería... es decir, el mundo nunca puede ser comprendido totalmente, y por tanto la mística nunca puede terminar, a no ser que haya evidentemente una base de una creencia como era en el contexto de la mística tradicional, o como es en el Zema Lima o es en Ángel Gaztelu, pero aquí no es el caso, y por tanto el sentido de búsqueda se refuerza en el momento en que vamos hacia atrás, ¿no? Amo este día, corazón, porque en él encontraste la paz en la penumbra de sus manos. A ciegas la sentías y la esperabas, sin decirle nada. A ciegas sin llamarlo. Oh desesperación, oh soledades idas, oh soledad, oh la lejana dulzura de sus días. Qué felizmente triste fuiste, qué tristemente alumbraste el misterio de su vida. Ella estuvo contigo, corazón, vino y llamó a tus puertas como a las de su casa y tú le abriste. ¿Qué me interesa de este poema? Me interesa que no habla con ella como parece muchos de otros poemas. La voz poética está hablando con ella, sea la Virgen, sea la amada, el amor, sea lo que sea. Pero aquí hay un diálogo con el corazón. Es decir, aquí ya hay tres personajes, la voz poética, el corazón y la mujer. Entonces hay un desdoblamiento y entonces, que puede parecer una sensación de caos, pero que no. Realmente lo que es una desde mi punto de vista, una intensificación del sentido de búsqueda, de la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas sobre la vida, sobre la existencia, y mediante ese desdoblamiento lo que se hace es, digamos, aumentar, hacer más grande ese camino hacia las respuestas, es decir, el camino de las preguntas. Hay una necesidad de la iluminación, de la vía purgativa a la vía iluminativa, en la penumbra, a ciegas, alumbraste. Luego, la necesidad de la purificación desde la oscuridad. Aparecen aquí todos los momentos de la inserción de las vías de la mística, ¿no? O desesperación, o soledades, iras, o soledad. Por supuesto, los contrarios, como siempre, tienen que aparecer, felizmente triste. Luego, la necesidad del sentido, hablando del misterio de la vida. Y después, al final, muy interesante, estuvo contigo, corazón, vino y llamó a tus puertas como a las de su casa y tú le abriste. Esto no es la unión. Esto no es la unión. Esto es el comienzo del camino hacia la unión. Digamos, el comienzo de la luz. Por tanto, son las expectativas de solución al problema de la búsqueda de sentido. Y en este ámbito es el que yo quería centrar mi conferencia, ¿no? En el cómo en esos años 40 y pico, 40 y tantos, en un ámbito que no es solo mexicano, sino que es, digamos, latinoamericano, como se le quiera llamar, o general, en el que el hombre estaba buscando un sentido nuevo para explicar todo lo que ha pasado en el mundo occidental en los últimos años, pues la mística les sirve como un instrumento para manifestar ese sentido de búsqueda, esa ansiedad de la búsqueda a la que hacía referencia al principio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por una magnífica conferencia, fruto de mucho estudio, de un ejercicio muy, muy profundo de comprensión de un autor, su época, cómo nos ofrece usted
una lectura de imágenes como el núcleo, donde se pueden reconocer temas, estructuras y búsquedas esenciales que se van desdoblando a lo largo de la obra poética de Rubén Bonifaz Nuño. La mística como vía y finalmente como amor también. El tema del amor visto por usted como un elemento místico. Todas las menciones que hace usted de la riqueza formal y de búsqueda, la búsqueda formal inseparable de la búsqueda de sentido, nos devuelve su trabajo a un gran poeta, nos lo hace ver desde sus inicios, ese libro que fue tan gustado, con ese libro Imágenes, Rubén Bonifaz Nuño se volvió un poeta popular en México. Lo leían muchas personas, toda gente que no era necesariamente público de la poesía, se acercó a él y a la poesía por ese libro del cual nos toma usted ahora esta parte junto con su poética para darnos una interpretación general de la obra de la poética de este autor. Muchísimas gracias. Nuevamente por su magnífica ponencia tan cargada de conocimientos y de haberse tomado el tiempo de escribirla para nosotros en esas láminas que nos permitieron captar con precisión, seguir su muy rica, muy densa y un poco, pues casi dictada con velocidad, atendiendo a las limitantes del tiempo que nos impone esta época en los que todos dependemos de estas ventanas informáticas para comunicarnos unos con otros, pero como se graba, la saborearemos, la estudiaremos, la compartiremos con alumnos, con colegas, con estudiosos de la obra. Muchas gracias por firmar su consentimiento para la difusión más amplia de este trabajo estupendo. Y bueno, nos quedan 3 minutos. No veo los comentarios del público por este. No sé si Marco Antonio quiera hacer un comentario. Marco. Yo tuve enormes problemas para entrar hasta... no tenía yo el enlace, le busqué por 1000 formas, te mandé un recado. Entonces, yo quisiera tal vez hablar, hacer un comentario, pregunta, porque en el caso de Bonifaz, el amor, por lo menos, tomando en cuenta su minucioso trabajo, hay como 6 o 7 formas de tratar el amor en Bonifaz a lo largo de su obra, ¿no? Sí. Desde la exaltación desde imágenes, poco en Los demonios y los días, en El manto y la corona, es uno de los bellos poemas de amor. Era, como decía mi generación, que había sido los 20 poemas de amor de Neruda, su biografía sentimental. Para muchos El manto y la corona fue una biografía sentimental. ¿A usted qué opinión le merece estéticamente El manto y la corona, Ángel Esteban? Bueno, yo realmente cuando leí ese libro me impactó. Lo que pasa, claro, yo había sido impactado antes por Los demonios y los días, ¿no? Claro, sí, es un gran libro. Claro, pero a mí lo que me impacta sobre todo es ver cómo Rubén Bonifaz Nuño es capaz de cambiar de registros, es decir, de no mantenerse siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, y eso es lo que viene El manto y la corona, ¿eh?
Eso me pareció una cosa fundamental con respecto a lo anterior. Pero es que los demonios y los días también era un cambio de registro con respecto a imágenes. Imágenes fue un cambio de registro con respecto a la muerte de Ángel. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención y que por lo que... No, y la flama en el espejo, digo, ya no digamos claro. 7 de espadas y el as de... 7 de espadas y el as de oros, que son libros tan diferentes, ¿no? En ese sentido. Claro, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? ¿Y de la flama del espejo le gusta? Bueno, sí, la flama del espejo también. A mí esta idea de la resurrección de la carne y el espíritu, la metáfora de la esperanza, esos elementos místicos que aparecen también ahí, diferentes a los de imágenes, pero en esa línea, a mí me parece un libro también magnífico, ¿no? Él decía que era como, quiso hacer una nueva variación del paraíso de Dante, ¿no? Digamos. Sí, claro. Y luego los libros que son otro Bonifaz completamente respecto al amor, que son del templo de su cuerpo claro. y Albur de amor, ¿no? Albur de amor, sí, el 87. Que para mí Albur de amor, independientemente de cualquier cosa, es uno de los grandes libros de la poesía mexicana. Sí. Es un libro que finalmente no es tan amplio, son 37 poemas, ¿no? Y ahí oscilando entre la memoria y el olvido, ¿verdad? Y yo qué sé, es como una manera de tratar de convertir el tiempo en un presente perpetuo. Esa idea que no está en otros libros, ahí parece que está como muy, muy clara, ¿no? Y ese presente perpetuo que ilumine la historia y que le dé, por tanto, una estructura también, ¿no? Sí. Pues nosotros como amigos de Bonifaz estamos profundamente agradecidos de que alguien lea de esa manera Bonifaz. Yo la verdad es que lo que primero leí fueron los 2 volúmenes, de otro modo lo mismo, y el de los versos, ¿sí? Y entonces, claro, ese título, de otro modo lo mismo, digamos que sería el resumen de todo lo que he explicado. Es decir, ¿cómo puedo yo... ¿cómo puedo decir? Como decía él, ¿no? Para escribir un endecasílabo o un soneto diciendo lo que otros han dicho, un soneto tradicional, para eso ya está escrito, yo no lo voy a escribir. Yo voy a escribir un soneto pero distinto, para decir lo que otros han dicho, y para eso voy a ponerle otro ritmo, ¿no? Entonces esa manera de innovar con los materiales que tienes, y decir, bueno, con este que tengo, que es lo que han tenido todos, ¿qué voy a hacer yo para hacer otra cosa distinta? Esto a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Eso era clave para él también, Ángel, porque él decía que los únicos 3 poetas que para él habían hecho sonetos modernos eran Borges, Pellicer y Rafael Alberti. ¿Sí? Él era un gran lector de Alberti, sus favoritos no eran Cernuda, Lorca, los demás de la generación del 27. Ya no leyó después, ya no leyó a Hierro, ya no leyó a Claudio Rodríguez, que me parecen a mí excepcionales también, digamos que es lo mejor de la otra parte. Pero sí, Alberti fue clave para los sonetos. Y ese es de otro modo mismo, yo creo que es la historia de la poesía, ¿no le parece? O de la literatura. Eso es la historia de toda la literatura. Sí. El título resume lo que es la literatura. Está todo dicho. Era aquella frase de Albert Camus, Ángel, que decía, ya todo está dicho, pero como nadie hace caso, pues hay que continuar. Hay que volver a repetirlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Lilian también quiere despedirse de usted. Quiero despedir, y de verdad es como amigos, como dice Marco, de Rubén Bonifaz Nuño, que tuvimos la oportunidad de conocerlo, leerlo, claro, a lo largo de mucho tiempo. Claro. Es muy emocionante ver que alguien externo a esa relación íntima pueda tener una comprensión profunda, y además nos aporta, aún en esta breve conferencia, pues perspectivas que no teníamos, como la versión perspectiva, la visión comparada con su generación latinoamericana, de la cual él definitivamente era parte y militaba en ella como buen heredero de Martí y de Simón Bolívar. Él militaba en esa unidad latinoamericana. Entonces, que usted nos haya dado esa perspectiva desde la óptica de la mística con su generación, nos ayuda a comprenderlo
a revalorarlo, a leerlo con nuevos ojos, y nos hace amigos ahora con usted en Bonifaz, en ese cuerpo místico de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En este caso, la crítica no fue de otro modo lo mismo. Me alegro que sea así, me alegro que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Agradecemos a quienes nos siguieron y saludamos y felicitamos a quienes nos van a ver no en tiempo real, sino diferido, en el momento en que así acomode a sus horarios, por haber llegado a esta perla de estudios literarios. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Y darle gracias también a los de cómputo. Ay, no, sí, definitivamente que fue muy accidentado esto. Muchísimas gracias a las personas que nos están apoyando en España y en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Muchísimas gracias por su trabajo y por lograr que esto se desarrollara como debía ser. Un saludo a Arturo Hernández. Saludo. Arturo, muchas gracias. Y nos despedimos entonces y quedamos emplazados para la próxima conferencia, el próximo miércoles, de Luis García Montero, estudioso también, prologuista de la obra reunida poética de Rubén Bonifaz Nuño y director del Instituto Cervantes, además de, desde luego, profesor también de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un gran gusto, Ángel. Adiós.